Lucifer, primero dios romano, ¿cierto? Nombre romano para eósforos y para fósforos, luego considerado como un demonio en la tradición cristiana, luego retomado por los grimorios, finalmente por la teosofía, la brujería tradicional y el Left Hand Path, a veces considerado un ser benéfico y otras veces un ser maléfico. Quiero conversar acerca de todas estas facetas de Lucifer. Ustedes saben que yo estaba en una plataforma de videos cortos y nunca había hecho un video como extenso sobre él, donde fuéramos hablando de las diferentes expresiones que ha tenido este Dios, a veces demonio, a veces Satanás, a veces etcétera, adversario, como lo quieran llamar, durante todo este tiempo. Vamos a comenzar hablando de Eósforos. Eósforos aparece en la teogonía de Hesíodo como el dios de la aurora. Su contraparte es Hésperos, ya dios de el atardecer, ¿cierto? Del lucero del atardecer, y ambos aluden a este lucero. Hay un nombre aún mejor, ¿cierto? Que es Fósforus, que significa literal portador de la luz, al igual que Lux Ferre, ¿cierto? Que sería el nombre de Lucifer en la tradición romana. Ahora, Lucifer no fue un dios que tuviera un culto conocido, sin embargo, sí podía ser considerado debido a la mitología, a las citas en los textos, como un dios. ¿Ya? Hay muchos seres, ¿cierto?, en la mitología que de alguna manera no eran seres que fueran adorados, pero sí tenía un estatus de inmortal, que eso era como lo importante, ¿ya? Hijo de Astreo, ¿cierto? Y de Eos, Eósforos, ¿cierto? Eos es la aurora misma, Eósforos es, ¿cierto?, esta luz de la aurora, ¿ya? A veces también se dice que es hijo de Céfalo, que es ya como, ahí termina siendo como una especie de semidios, ya está mezclado como con un ser humano. Este dios, ¿cierto?, va a representar estos momentos, ¿cierto?, liminales, ¿ya? Finalmente se va uniendo Hésperos con Eósforos, pero en ningún caso estos seres eran considerados demonios. La teogonía fue escrita en el siglo VIII antes de Cristo aproximadamente, y el Isaías también, y ahí es donde empiezan los problemas. Isaías simplemente habla de Helel Ben Shahar y está hablando de la estrella, ¿cierto?, de la mañana. Ya Shahar también era un dios en la tradición cananita, pero en este caso la palabra está usada como simplemente para hablar del lucero y se está refiriendo irónicamente al rey de Babilonia, ¿ya? Ahora, varios siglos después, siglo IV después de Cristo, cuando se traduce la Vulgata, la palabra eósforos, que eósforos también, digamos, significaba también el lucero de la aurora, más allá de ser un dios, se traduce como Lucifer. Pero es importante que ese Lucifer es un sustantivo común, no es un nombre propio, ¿ya? Es lo que pasa con Luna. Luna es la palabra romana para la diosa Selene. Pero cuando nosotros hablamos de Luna, no estamos hablando de Selene, nadie está pensando en Selene, estamos hablando del satélite, ¿cierto? Entonces, esa es la confusión que ocurre al hacer esta traducción, porque en algún momento a ese Lucifer se le puso una mayúscula y se transforma, ¿cierto?, en un ser, cosa que no era al principio. Ahora, estas especulaciones cristianas ya existían y digamos que fueron decantando en que Lucifer era Satanás, que era el adversario, y así digamos fue avanzando esto. Satán, por otro lado, es una palabra hebrea, ya Lucifer no, es una palabra, ¿cierto?, en este caso latina. Entonces ahí hay un sincretismo de dos términos que provienen de mundos totalmente diferentes. Incluso Satán, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento es simplemente una palabra para adversario, tampoco es un nombre propio, ¿ya? Así que eso también es algo que se va desarrollando en el tiempo, ¿ya? Pero de esta confusión es que los cristianos llaman, ¿cierto?, a Lucifer el diablo, y si uno conversa con cualquier cristiano te va a decir que Lucifer es Satanás o es el diablo o un demonio o algo así.
¿ya? Eh, lo cual es bastante comprensible, aunque esto no es algo que sea como algo canónico, ya digamos que no es que haya habido un concilio y se hayan puesto de acuerdo en eso, pero sí esta es una palabra que se utiliza y se refiere a esta fuerza antagónica, que en las visiones también como más dualistas del cristianismo, ya, porque no todas las visiones son tan dualistas, ya. Ahora, luego de eso, debido a esta aparición en el cristianismo, Lucifer empieza a aparecer en los grimorios. Los grimorios, de alguna manera, muestran la práctica mágica, pero generalmente con un background bastante cristiano. ¿Ya? También hay grimorios como desde el judaísmo, desde el islam, ¿ya? Pero en la cultura, ¿cierto?, cristiana, los grimorios que salen aparecen ciertos seres como Lucifer, Satanás, etc. Y Lucifer ya empieza a aparecer en el Grimorium Verum, ¿cierto? Eso ya es mucho más tardío, o en el Gran Grimorio, como un ser que puede otorgar favores de amor, favores de dinero, etc. A cambio de los famosos pactos, ¿ya? Muy incomprendidos generalmente, ¿ya? Porque mucha gente se queda con la imagen de Fausto, ¿cierto? Como que vende su alma y bueno, es una imagen bastante, bueno, bastante romántica, no sé cómo decirlo. Pero en rigor, lo que se plantea, ¿cierto?, en el Gran Grimorio, cuando se llama Lucifux Rofocal, porque en realidad ese es el nombre que aparece, y después eso aparece como Lucifer en otro grimorio. Ese llamado, ¿cierto?, es para pactar y para darle ciertos años al espíritu, lo cual quiere decir que uno va a pasar un tiempo con el espíritu. O sea, uno le promete, en este caso a este dios, a Lucifer, espíritu, demonio, o como quieran llamarlo, porque obviamente en ese grimorio queda como demonio, que uno va a pasar un tiempo con él, ya años, 10 años, etcétera. La gente lo entiende como que se te restan 10 años de vida, pero eso no es lo que dice, ¿ya? En el fondo el espíritu te va a acompañar todo ese tiempo, cosa a lo cual tienes que estar, ¿cierto?, dispuesta si quieres pactar con él. Ahora, el tema es que esta visión de los grimorios ya es una visión mágica, ¿cierto?, de un ser que otorga favores, ¿ya? Y ya es una visión bastante más positiva, porque no estamos hablando de este ser que va a hacer daño, ¿cierto?, que va a destruir, etcétera, sino que estamos hablando de un ser que puede eventualmente ser benéfico. Y luego en la teosofía aparece esta imagen liberadora de Lucifer. Lucifer empieza a ser considerado como un ser que nos puede librar, digamos, del yugo de la superstición, de la dependencia, de la sumisión, y entonces aparece como una figura liberadora, portadora de la luz de la razón, una figura muy iluminista que tiene que ver con el momento histórico que se vive cuando aparece la teosofía, ¿cierto?, en el siglo XIX, y como ¿cierto?, este boom, ¿cierto?, del pensamiento científico, etcétera, racional, etcétera, hace que esta imagen de Lucifer sea como de un ser anti, como incluso como un ser que trae como lo secular, ¿ya?, que anuncia como una llegada de una etapa mucho más secular. Incluso hay una revista que se llamaba Lucifer en el contexto de la sociedad teosófica, que es bastante famosa, se pueden buscar para encontrar la portada, que es bastante conocida, ¿ya? Y junto con eso hay un texto también muy influyente que es el Evangelio de Aradia de Charles Lalande, que es un texto que pretende ser folclórico, se discute que eso sea así, más bien fue una idea de él de cómo se llevaba, ¿cierto?, la brujería en la península itálica, y ahí Lucifer es el esposo de Diana y el padre de Aradia, ¿ya? Aradia es ahí la figura liberadora. Nuevamente se repite esta idea como iluminista. Aradia libera a los seres humanos
del yugo, de la sumisión, de la pobreza y digamos que se preocupa de los marginados, ¿ya? Se plantea esto de la brujería como una forma de liberarse de la opresión, ¿ya? Y este texto ya es sumamente importante para lo que pasa en la brujería. Va en la misma línea de lo que planteaba la sociedad teosófica, ¿ya? Pero la brujería cuando lo retoma empieza a buscar, ¿cierto?, todos los arquetipos, ya con este concepto de arquetipo más moderno, que tenían que ver con esta liberación, como por ejemplo Prometeo, Melectaus y otros que van a calzar con esta capacidad de liberar al ser humano del sufrimiento, de entregarle tecnología, ¿cierto? Ahí aparece Tubal-Caín, ¿cierto? Con esto en la metalurgia, el uso de los metales, ¿ya? Y todas estas figuras, Tubal-Caín, Prometeo, Melectaus, etcétera, empiezan a conformar un arquetipo de Lucifer más complejo. Aquí ya estamos hablando de arquetipo y hay mucha gente que trabaja con Lucifer sin creer en Lucifer como un dios metafísico, sino aprender de este arquetipo que aparece en distintos dioses a través del tiempo. Incluso hay una línea que considera que Jesús también está dentro de este arquetipo iluminista, porque también es un ser que viene a liberar al ser humano de algunas cosas, ¿cierto? Entonces esta imagen de Lucifer mucho más compleja es la que empieza a aparecer en la brujería tradicional. En la tradición fairy, por ejemplo, también es llamado el Christos, pero es llamado principalmente Dianiglas, que es el dios pavo real, es de color azul y tiene como ciertas cualidades bastante andróginas, ¿ya? Es masculino, pero es también una mezcla de ambos géneros, es el hijo de la diosa estrella, pero es la síntesis de los gemelos divinos, ¿ya? Y es una figura bastante compleja también y por supuesto muy alejada del Lucifer original. A todo esto había olvidado decir que Eósforos, la iconografía que tiene, es la de un ser con alas blancas y con una luz blanca en la cabeza, ¿ya? Esa es la iconografía más frecuente, o sea, que es una iconografía que se parece mucho a la iconografía posterior, ¿cierto?, de los ángeles, ¿ya? Por ende, no, Lucifer en su iconografía como más clásica no tiene cuernos ni nada de eso, ¿ya? En la brujería tradicional muchas personas lo sincretizan con Baphomet, ¿ya? En general puede ser eso en la brujería tradicional y a veces en el Left Hand Path hacen ese sincretismo y de ahí aparece este Lucifer como con cuernos y con ciertas cualidades que la verdad no corresponden a la iconografía original. Sin embargo, el tema de la iconografía a mí no me parece grave. Creo que igual el aspecto de los dioses es algo ya como muy personal. Creo que va más por la gnosis personal que por un tema necesariamente de artístico, ¿ya? Ahora también Baphomet simboliza, también es una figura iluminista en el sentido de que el Baphomet, y estoy hablando de la imagen de Eliphas Levi, es una imagen que se crea para hablar de esta ciencia mágica, ¿cierto? Eliphas Levi quería reconciliar la ciencia con la magia, crea su teoría de la luz astral y Baphomet es como un símbolo de esa unión, ¿cierto?, entre nuevamente la razón, la ciencia, etc. Es una figura panteísta y por ende igual tiene una idea iluminista detrás y no está mal desde el punto de vista simbólico de asociarlo con este arquetipo nuevo de Lucifer, ¿ya? En el Left Hand Path este arquetipo es bastante similar, ¿ya? Y va a tomar también estas cualidades de una figura iluminista. Se le va a poner, por ejemplo, en el árbol de las Clifford, en el abismo, ¿cierto? En este lugar donde se une el árbol del conocimiento con el árbol de la vida.
también va a ser una figura que va a ayudar en este proceso de autodeificación, ¿ya? Y por ende muchas veces en el Left Hand Path no es considerado como un dios externo, sino más bien un potencial dentro del ser humano, ¿ya? Así que Lucifer es una figura que ha, digamos, traspasado ha traspasado como bastantes etapas, ¿ya? Podemos además identificarnos con cualquiera de ellas, ¿ya? Si somos como más de las religiones antiguas, claro, nos vamos a pegar más a la figura de fósforos, de ósforos, pero si nos gusta más la brujería tradicional, ¿cierto? Podemos buscar estas figuras más modernas, como Diana y Glass, ¿cierto? Como el dios azul, u otras figuras también que están asociadas a él. Y en el Left Hand Path también es una figura bastante importante, ¿ya? Y también se puede trabajar desde ahí para los que quieren lograr esta autodeificación. Así que nada, eso era lo que les quería compartir. Quería hacer este viaje a través de las distintas etapas de Lucifer. También, bueno, comentarles que yo igual llevo bastante tiempo trabajando con Lucifer. Creo que son como 13 años ya. Es uno de los dioses que sí, en el que sí siento esta idea como liberadora, ¿ya? No es un dios que yo recomiende en el sentido de que uno no recomienda deidades, ¿ya? En el neopaganismo nosotros no hacemos proselitismo, ¿ya? Cuando uno está contando y compartiendo lo que uno hace, es en un afán de que otros practicantes también tengan otras visiones y uno también ve contenido de otros practicantes para también saber en qué están, porque bueno, generalmente estamos todos bastante separados, distantes, somos pocos también, y eso hace que necesitemos, ¿cierto?, este compartir. Pero muchas veces nuestro contenido no está pensado para evangelizar a nadie en esto del culto a Lucifer o de trabajar con Lucifer, la teurgia, ¿cierto? Con Lucifer o de, ¿cierto?, hacer magia con grimorio, etcétera, etcétera. Cada persona, ¿cierto?, sabrá lo que hace. Y con Lucifer más todavía, porque al ser esta figura tan independiente que busca la libertad del ser humano, no es buena idea como tomarlo como un dios que te va a someter y qué sé yo. Eso ahí hay como una influencia como de otras religiones en el pensamiento de cómo relacionarse con un dios, ¿ya? La relación con los dioses siempre es de hospitalidad, de tenerle ofrendas, regalos y, ¿cierto?, de hacer algún tipo de intercambio si es que uno quiere o pedir cosas o no, simplemente hacer introspección, hacer trabajo de camino, etcétera, y simplemente entrar como en una comunión con ellos, ¿ya? Así que también van a encontrar un par de meditaciones sobre Lucifer en mi canal. Y bueno, mi nombre es Susana Aguilar, soy sacerdotisa de Avalon, practicante de brujería fairy y como siempre voy a seguir subiendo estos videos sobre temas de esoterismo, paganismo, ocultismo, etc.